Entonces, por definición misma de destilación, nosotros lo que hemos visto son métodos de separación por vaporización parcial, porque es lo que hemos hecho. Una parte de la alimentación se ha vaporizado, otra no. Obviamente tenemos que estar justamente en esa zona donde coexiste el líquido y vapor. No separamos nada si mantenemos toda la masa líquida, ni separamos nada si pasamos toda la masa a la fase de vapor. Entonces son vaporizaciones parciales. Existen procesos que tienen el mismo fundamento, procesos de separación también, que tienen el mismo fundamento, pero se producen a la inversa. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos partido de una mezcla líquida y por vaporización parcial hemos obtenido un destilado que tiene una concentración mayor en el producto más volátil que la mezcla original, quedando el residuo con una concentración en el más volátil menor que la mezcla original. El proceso inverso, y que se utiliza mucho porque significa justamente la destilación como un proceso de separación también, es la condensación parcial. Lo que hemos visto es una vaporización parcial, ¿no es cierto? Pero ahora ocurre que se presentan casos en los que las mezclas que queremos nosotros separar sus componentes se encuentran en fase de vapor. No necesariamente es fase líquida. Entonces, si nosotros tenemos una mezcla en fase de vapor y queremos separar sus componentes, pues lo que tenemos que hacer es un proceso exactamente inverso al que nosotros hemos hecho en cada uno de los métodos, tanto en flash como en destilación diferencial. Y entonces, vamos a ver también que para la condensación parcial, ¿y entonces qué va a pasar? Imaginémonos, siempre nosotros nos vamos a referir al componente más volátil. Tenemos una mezcla, ¿sí? Fase de vapor. Y por condensación parcial, ¿qué es lo que vamos a separar de la mezcla? El componente más pesado, obviamente, ¿no es cierto? Porque es lo primero que vamos a pasar. Nosotros vamos a enfriar en vez de calentar ahora. Porque se supone que si estamos en fase de vapor, bueno, pues entonces tenemos que llegar hasta el punto de condensación, cuando empieza la condensación. Entonces vamos a tener un líquido con una composición del más volátil mayor en el componente, con una composición en el líquido con una concentración mayor en el componente menos volátil. Consecuentemente, el vapor residual, ya vemos, así como antes llamábamos el líquido residual, el vapor residual va a tener una concentración en el más volátil mayor. En el vapor residual mayor. ¿No puedes repetir la pregunta? Hablaba del vapor residual. Consecuentemente, el vapor residual va a tener una concentración en el más volátil Un poco mayor. ¿Apuestas? Mayor. ya lo han dicho, cuando han dicho mayor y menor.
Me ayuda. Apuestas, hagan sus apuestas. No. Vamos, si estamos nosotros condensando y en el condensado la concentración del más pesado está en mayor proporción, por lo tanto, el vapor residual va a tener una concentración en el más volátil mayor, ¿cierto? Entonces, sea cual sea el método, sea destilación o como sea la condensación flash, bueno, pues ocurre de que también vamos a tener una condensación flash observada con equilibrio y una condensación diferencial. Entonces es como si fuésemos a repetir un poco lo que hemos hecho, pero trabajando al revés. Si nosotros quisiéramos visualizar eso en los diagramas tantas veces que hemos hecho, ¿qué pasa? Sí, este es un... Aquí está, ¿no? Lo que estamos diciendo, bueno, a ver, chiquito, ¿no? Claro, lo que estamos diciendo es de que ahora nosotros vamos a partir con una mezcla de vapor, siempre con una concentración referida al componente más volátil. Y vamos a estar por arriba, porque ustedes saben que esto es líquido, esto es L más B y esto es B. Entonces vamos a estar por acá. ¿No? Entonces lo que hacemos es, vamos a tener que ir enfriando hasta llegar acá. Cualquiera de los dos métodos, hasta que nosotros crucemos la curva de condensación o de punto de rocío, como quieran, y entonces empiezan a formarse las primeras gotitas, ya también, ya los burbujas. Y esas gotitas, independientemente, bajemos acá, entonces, ¿qué vamos a tener? Si estamos nosotros acá, la concentración del más volátil en la fase líquida va a ser esta, y la concentración del más volátil en la fase de vapor va a ser mayor que la inicial, porque esto va a ser el I0, digamos, y esto va a ser I, y esto va a ser X, y esto va a estar en equilibrio con esto, lo mismo. Si es que yo me detengo, ¿no?, en ese proceso. Y eso es lo que hace la destilación flash. Nos detendremos, ahora la condensación flash, nos detendremos en algún punto a alguna temperatura conocida por nosotros, porque vamos a conocer el sistema, y por lo tanto vamos a ver de que la temperatura será constante y las concentraciones saldrán en equilibrio igual, ¿no? Pero bueno, de esa manera. Si fuese la destilación diferencial, bueno, este es un instante y 1x1. Si sigo bajando, entonces voy a obtener yo un x2 y voy a obtener un y2. Y si sigo bajando así, ¿cierto? Un x3 y un y3. Y entonces, al revés de lo que dijimos, pues en el residuo vapor, la concentración final del más volátil va a ser la última. Y en el residuo líquido, la concentración va a ser el promedio de las que nosotros estamos obteniendo como condensados, que estamos combinando. ¿Sí? Bueno. Bueno, no sé si será correcto hablar, pero bueno, vamos a hacer un solo ejercicio. Terminado esto, entonces vamos a hablar en práctico de lo que va a ser destilación simple, incluido esto, ¿no? Condensación. O sea, destilación simple y condensación parcial. Parcial. ¿Está bien? Entonces, en la condensación parcial, nosotros vamos a tener una mezcla, la vamos a llamar B0, pues me pasa vapor, en cantidad y con una concentración I0. Pero le hagamos flash, ¿no? Condensación flash. Y de igual manera, arrancamos de ahí. Bueno, entonces hagamos los balances. El balance global va a ser B0 igual a L más B igual.
porque vamos a tener un líquido obtenido de un vapor residual y le vamos a dar B. Y si hacemos el balance para el componente más volátil, va a ser B0 y 0 igual a L por X más B por Y. Y a partir de ahí hacemos lo mismo que hemos hecho en destilación. Le vamos a poner L más B por I0 igual a L de X más B por Y. Y esto va a ser L por I0 más B por I0 igual a L por X más B por Y. Y yo puedo también seguir obteniendo la relación L sobre B. No hay ningún inconveniente. Entonces, este será L I0 menos X igual a B I menos I0. Por lo tanto, L sobre B va a ser I menos I0 menos X. Bueno, puedo de ahí obtener las cantidades del líquido formado y del vapor residual y las concentraciones que sabremos que están en equilibrio porque definiremos una temperatura de proceso. En lo que significa la condensación diferencial, lo que va a ser la condensación diferencial hacemos el mismo análisis, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? En un tiempo igual a 0 nosotros arrancamos con B0 y 0, pero un tiempo igual a T, habíamos dicho que vamos a tener nosotros una cantidad L y una X, y vamos a tener una cantidad B y una concentración I. Eso es lo que hacemos, ¿no? Si nosotros vemos un T igual a T más diferencial T, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un B menos diferencial de B en cantidad, porque se está condensando, y la concentración I va a ser I más diferencial I, porque se está enriqueciendo. Es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? En un estado. ¿Sí? Y lo que se va a formar va a ser una concentración en este momento, lo vamos a llamar X, y lo que se va a formar, ¿cierto? X, por si estamos reduciendo diferencial B, entonces aquí va a formarse diferencial B. Entonces vamos a tener, decíamos el balance, ¿no es cierto? Lo que tenemos inicialmente va a ser igual a lo formado más el vapor remanente. Es el mismo análisis. Entonces arrancamos y decimos B por I va a ser igual a B menos diferencial B por I más diferencial I más X diferencial B, ¿cierto? Esto sería el vapor remanente y esto es el líquido formado. A partir de lo que nosotros arrancábamos en tiempo igual a T, tanto en un diferencial de tiempo. ¿Puede explicar eso? ¿Puede explicar eso de nuevo? ¿Perdón? ¿Puede explicar lo mismo de nuevo? El balance. No. O sea, ese último balance puede explicar. ¿Este? Decíamos que nosotros tenemos al principio va a ser igual a lo que queda en el residuo vapor más lo que se ha formado como líquido, ¿no? Es lo mismo que habíamos hecho. Entonces aquí otra vez hacemos lo mismo, B por I igual a B por I menos I diferencial B más B diferencial I menos diferencial B diferencial I
más x diferencial b. Entonces se va este con este, se va este doble diferencial y me queda que, aquí ya lo tengo de ecuacióncita. Sí, diferencial b va a ser igual a, aquí está, x menos y igual diferencial b, este x menos y, y este, pero va a ir entonces y menos x. Y menos x porque esto va a ir al otro lado y aquí vamos a tener b diferencial y. Entonces vamos a tener diferencial b sobre b igual a diferencial y sobre y menos x, integral entre b0 y b y entre i0 y. Es la raíz invertida, digamos, ¿no? Ahora, ¿y qué más decíamos? Decíamos que esta expresión, si nosotros la simplificamos en un rango en el que alfa permanece constante, que es lo que normalmente será, porque las volatilidades no varían mucho con la temperatura, porque la temperatura no varía mucho. Miren ustedes, la panza es bastante pequeñita. La variación de temperatura en lo que nosotros estamos procesando es, si yo adopto cualquier valor de concentración X0, el rango es este. Y fíjense ustedes, un rango grande es de 110 a 80, que son 30 grados. Pero esto, ¿cuánto es? De 92,5 a 98. Estamos hablando de 7, 8 grados. ¿Sí? Y si nosotros tuviésemos una panza un poquito mayor, que implicaría un alfa más grande, que implicaría temperaturas más distintas, no pasaríamos de unos 10 grados, no sé, hasta 12 podríamos decir. Entonces, el hecho de que el alfa permanezca constante es una condición que normalmente se da. Y ahí es donde no hay por qué tenerse la expresión. Ahí es donde esa expresión la vamos a convertir en, como simplificación, el logaritmo de b0 sobre b igual, sí, no es de b0 sobre b, de hecho es más simplificado hoy. Logaritmo de b1 sobre 2 igual al alfa por el logaritmo de A1 sobre A2. Bien, ahora definamos A1 moles del más volátil, moles iniciales del más volátil, A1. B1 moles iniciales del menos volátil. ¿Sí? ¿Cuánto hay del más volátil? ¿Cuánto hay del menos volátil? Eso lo vamos a saber nosotros en función de la concentración que tengamos. Y A2, B2 van a ser, los definen como finales, ¿no? A2, B2, moles finales. Entonces, moles finales del más volátil y B2 son los moles finales del menos volátil. Y ya está. Con eso hemos definido todo. Logaritmo de B1 sobre B2. ¿Perdón? En la fórmula del logaritmo natural. Logaritmo. Sí. Es el símbolo que da. Alfa. El alfa. Por eso estamos haciendo el alfa. Entonces le estamos enganchando el alfa justamente con el. Bien, el ejercicio que se nos plantea acá, lo vamos a ver, es una mezcla etano-octano.
¿Sí? El plano octano. Esta es la fase de vapor. El propano, más o menos en condiciones más o menos normales, plano octano, ahí. Muy bien. Una vez el plano octano dice de composición 0,5 en fracción molar y siempre del componente más volátil, ¿cierto? Se somete a condensación parcial diferencial. Entonces, vamos a someter a condensación parcial diferencial. Es decir, que el enfriamiento que nosotros vamos a hacer va a ser gradual. No va a ser que enfriemos hasta una zona fija intermedia a temperatura constante. No va a ser condensación flash, sino diferencial. Que eso es lo más importante que se da. Entonces, si nosotros tenemos esto, hasta un determinado dice, se somete a cocción diferencial hasta que la composición, del vapor residual, y sea igual a 0,6. Miren ustedes lo que han dicho. A medida que nosotros vamos condensando, el residuo de vapor va incrementándose en componente más volátil, porque lo que se condensa primerito es el más pesado. Entonces, indirectamente nosotros estamos enriqueciendo el vapor del más volátil. Entonces, hasta que I sea igual a 0,6. Nos pide determinar la composición global del condensado, ¿sí? Si alfa para un alfa 2.16. Para un alfa igual a 2.16. Muy bien. Esta expresión está expresada en función de A1, B1, A2, B2, pero fíjense ustedes de que el vapor final que se obtiene no es otra cosa que esto. Partiendo de un B0 y 0, yo paro el proceso de condensación parcial cuando llego a una cantidad de vapor residual B y una concentración de volátil en ese vapor residual I. Por lo tanto, como A2 hemos definido como los moles finales del más volátil, por lo tanto, A2 va a ser igual a B por I. Claro. Al final, ¿cuánto hay del más volátil en el vapor residual? Lo que queda del vapor residual multiplicado por la fracción del más volátil. Eso es lo que hay del más volátil. Y de esto, yo tengo que I es 0,6, por lo tanto, esto va a ser 0,6 por B. Eso es lo que vamos a tener nosotros de componente más volátil en el vapor residual. ¿Y cuánto va a haber del más pesado? Es una mezcla binaria. 0.4 por Vamos a tener todo lo que hay en el vapor residual multiplicado por la fracción del más pesado, que no es otra cosa que 1 menos la fracción del más liviano. Es una mezcla binaria. Por lo tanto, esto va a ser 0,4 por B. ¿No es cierto? 1 con 0,6, 0,4. ¿Sí? Y entonces, lo que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación aquello. Para eso, nosotros nos vamos a dar un B0 siguiente. Y nos dicen que la concentración inicial es 0,5. Por lo tanto, si yo me doy un B0 100, aquí está. La concentración inicial es 0,5. Por lo tanto, inicialmente, ¿cuánto yo voy a tener de más volátil? 50. Y de más pesado, 50. Bueno, al principio. Entonces reemplazamos eso en la ecuación aquella que dice logaritmo de B1 sobre B2. ¿Cuánto es B1? 50. B2. ¿Cuánto es B2? 0,4 de B. Igual
el logaritmo de A1 de 50 dividido a 2, que vendría a ser 0,6. ¿No es cierto? Bien. Tenemos eso y bueno, aquí la incógnita es B. Directamente. Lo único que está como incógnita es B. Y ese valor nos da 58.6. Bueno, entonces fíjense ustedes que yo parto de un proceso de 100 moles con una concentración molecular de 90%, y cuando yo detengo y veo que el residuo tiene esta concentración, es porque han pasado 58.6 moles a la fase vapor. ¿Sí? Entonces, para conocer la concentración promedio del condensado formado, hacemos la misma tablita que nos hemos hecho, con la única diferencia de que ahora el residuo es el vapor y el condensado es el líquido. Entonces, creo que habíamos puesto total, el más volátil, el menos volátil, al inicio, al residuo vapor y aquí condensado. Y entonces, tengo que escribir. Ya saben ustedes que es lo que va. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué tengo? De 0, 100. ¿No? ¿Cuánto tenemos del más volátil? F0 por I0, 50. De menos volátil, F0 por 1 menos I0, 50. Eso es lo que tenemos en principio. Residuo vapor, B, es lo que hemos obtenido, 58.6. En ese vapor, ¿cuánto hay de más volátil? De 58.6 por 0,6. $35. ¿Y cuánto tengo en ese residuo vapor del menos volátil? O sea, eso no es eso. O si quieren, va a ser, claro. ¿Cuánto hay? 26,4. O si quieren, le ponemos lo que teníamos del menos volátil de 0 por 1 menos I0 menos lo del más volátil menos B por I, ¿cierto? Igual 26,4. Listo. Entonces en el condensado vamos a tener la diferencia a 58.6, que va a ser 41.4. En el condensado, ¿cuánto va a haber de el más volátil? Y si yo tenía al principio 50 y en el residuo vapor se queda en 35,2, entonces aquí va a haber 14.8, ¿cierto? ¿Y cuánto hay del menos volátil en el condensado? Va a ser 26.6. Bueno, la concentración promedio del más volátil siempre va a ser 14.8 sobre 41.4. ¿No? Esto sobre esto, en el condensado.
Inge, ¿de dónde salía ese 23,4? ¿Perdón? ¿De dónde salía ese 23,4? Y esa formulita. Le están dando ese. En el residuo de vapor hay 58 gramos, de los cuales 35,2 corresponden al más volátil. La diferencia corresponde al más pesado. La diferencia de los 58,6. Y esa fórmula que ha puesto al lado, ¿qué dice? No se ve. 50 menos, ve por ahí. No. Claro, esto va a ser. ¿Cuánto tengo del menos volátil en el residuo vapor? Lo que tenía del menos volátil al principio, menos de los 50, si yo tengo 35,2, no, pues eso es lo que estamos calculando, ¿no es cierto? Sí, esto es 50 menos ¿cuánto es? ¿Ve por ahí? 35,2. No, 15. ¿Y por qué he puesto 23? Esa era la pregunta. Por la diferencia. Directamente Es lo 23, resto. es 23. No, pues esto es lo que teníamos que poner. Lo que tengo en el residuo total de menos lo que tengo del más volátil. Esto es lo que nos ven por ahí. Eso es 23,4. Claro. Bueno, igual lo puede poner. Pero bueno, esta es la concentración final y esto nos da 0,36. Entonces, bajo el mismo principio de lo que era la destilación, decíamos de que la destilación es un proceso de separación por vaporización parcial, decíamos, en el que el vapor formado tiene una concentración diferente, mayor que el líquido de partida, en más volátil. Y el residuo tiene una concentración menor respecto al líquido de partida, siempre el más volátil, es el que se llama esa referencia. Y en condensación parcial, bueno, viene a ser lo mismo, pero es decir, el mismo concepto, pero al inverso. Cuando yo tengo a partir de una determinada mezcla, la condensación parcial es un proceso en el que de separación también de componentes de una mezcla vapor, en el que el residuo final vapor tiene una concentración mayor en el componente más volátil y obviamente va a tener una concentración en el más volátil, en el líquido formado menor, y eso es lo que estamos viendo. La concentración promedio en este caso del líquido es el 0,36 respecto a la inicial, 0,5. ¿Sí? En cambio, en el vapor vamos a tener 0,6. Eso es lo que fijamos, ¿no? Ahora también podríamos haber fijado la composición en condensado como promedio. Se puede dar la vuelta al ejercicio como sea. Pero básicamente, ahora, ¿dónde se utiliza esto? ¿Dónde se utiliza este proceso de condensación parcial? Justamente, y eso es lo que nosotros vamos a empezar a analizar, cuando yo ya veo de que la rectificación, a diferencia de la destilación simple, es un proceso de separación. Si yo quiero purificar tanto el componente más volátil como el menos volátil, es a través de una columna que la alimentación normalmente ingresa por una zona intermedia cuando lo que quiero es purificar ambos componentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo A y B, bueno, pues por arriba va a salir vapor con una concentración muy alta del componente más volátil A. Y por abajo va a salir también, aquí va a salir líquido con una concentración muy baja en el más volátil. Ahora, la diferencia está, como tengo etapas o relleno, lo que sea, yo tengo que garantizar que en cada nivel de la columna existe un proceso de enriquecimiento hacia arriba y empobrecimiento hacia abajo, siempre hablando del componente más volátil.
Pero para que exista eso, tiene que haber, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que hay un proceso de difusión. Los pesados del vapor dentro de la columna tendrían que pasar a la fase líquida y los livianos del líquido tendrían que pasar a la fase vapor. De esa manera el líquido se enriquece en pesado y el vapor se enriquece en liviano. Pero para que ocurra eso debe haber un contacto íntimo, y en ese contacto íntimo hay el proceso de contradifusión equimolecular, ¿sí? Y así es como se separa. Entonces, para eso yo tengo que garantizar que a lo largo de la columna haya vapor y a lo largo de la columna haya líquido, porque si no garantizo eso no tienen sentido las etapas que están en la columna. ¿Cómo hago para que exista vapor a lo largo de la columna? Primero, líquido. Pues de algún lado tiene que venir el líquido. Y es así como se hace imprescindible que yo condense esto, le metemos agua, ¿no es cierto? Y obtengo el producto, tengo que obtenerlo, vamos a llamarle, pero una fracción justamente retorne como el reflujo. Y es esa fracción la que me garantiza que haya líquido desde arriba y que a medida que va subiendo el vapor sigue eliminando pesados y el líquido le sigue proporcionando livianos. Por eso sacamos con 95, 96, 97% por eso. ¿Sí? Porque es como varias etapas flash. En cada etapita hay equilibrio y en la otra, pero en otra temperatura. Y entonces de esa manera. Entonces, fíjense ustedes, como yo necesito retornar algo y después sacar como producto, así como está, es un condensador total. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver con más detalle. Solamente quiero enganchar yo esta operación acá arriba. Condenso todo. Bueno, pues una parte la divido, una parte la saco como producto y otra parte la retorno. La otra opción es de que en el tope de la columna saco vapor y hago un condensador parcial. Meto un condensador parcial. ¿Y qué hago? Hago lo que hemos dicho. Condenso. Yo sé que este vapor tiene un 95% de A y un 5% de B. Condenso, pero lo primero que se va a condensar, ¿qué va a ser? Va a ser el pesado. Pero voy a condensar, y voy a condensar solamente lo necesario para retornar como reflujo. El saldo, yo puedo, para no tener que condensar, el saldo va a tener que salir nomás como vapor, va a seguir siendo vapor. Ahí está. Este va a ser el B0, esto va a ser el B, y ya está. Y esto va a ser, bueno, el líquido con el X, y este B va a tener una concentración I donde I va a ser mayor que I0, porque lo que yo estoy condensando es más pesado. Es lo que acabamos de hacer. Pero después, no es que yo lo tenga como vapor todo el tiempo. Es probable que yo meta aquí un equipo de condensación más su enfriamiento. No hemos alcanzado a ver específicamente eso, pero ¿qué pasa? Lo que hace un condensador, a diferencia de un intercambiador común, es meto vapor, sale el líquido. Aquí entra agua, entonces esto se de calor latente, el agua se va a calentar. Entra una T1 y sale una T2. Esto entra con HB y esto sale con HL. Eso es lo que hace un condensador. El líquido agua yo lo puedo meter, o el vapor, el agua yo lo puedo meter por dentro de los tubos y listo, condensación. Pero un condensador subenfriador, ¿qué es? No solamente lo saco a la temperatura de ebullición, sino que una parte del equipo, que puede ser 1 o 2, una parte del equipo, yo hasta acá, digamos, una parte de toda la longitud de los tubos va a tener un proceso de condensación. Y una fracción vamos a dejarlo para que además baje la temperatura. Porque cuando yo quiero almacenar, no me conviene almacenar a la temperatura de ebullición, que sería si es que yo lo saco solamente condensado, pero a su temperatura de ebullición. Por cualquier problema de incremento de temperatura se va a empezar a evaporar.
No. Entonces, estos equipos de condensador más el enfriador son los que... Entonces, yo no necesitaba subenfriar este reciclo. ¿Por qué? Porque si yo no subenfrío, va a ocurrir que va a empezar a una temperatura más baja y entonces va a tener que calentarse hasta la temperatura de ebullición otra vez. Porque es ahí donde se produce porque si no llego a la temperatura de ebullición, no se evapora, pues, el volátil. A la temperatura de ebullición en el plato donde yo tenga que considerar. Por esas razones de que una fracción se vuelve a su temperatura de ebullición, aprovecho, optimizo mi proceso de cesión de calor, de intercambio de calor. Y el otro lado lo subenfrío. Porque si hubiese subenfriado todo, después aquí tendría que haber puesto un calentador. Bueno, esa más o menos es la necesidad. Y en otro caso, pero en otro caso es el reboiler. Pero viene a ser lo mismo, fíjense ustedes. Y este es un vaporizador parcial. ¿Por qué? Porque yo saco líquido. Mira, si tengo que tener garantía de vapor desde abajo, ¿de dónde saco vapor? No le voy a poner vapor de agua para contaminar, sino que este líquido lo meto a un reboiler que se llama. ¿Qué meto? Vapor de agua. ¿Y qué sale? Condensado. ¿Qué hace el vapor? Cede calor. ¿Para qué cede calor? Para que este líquido hirviente, una fracción de este líquido hirviente pase a la fase de vapor. Solamente una fracción. Está como líquido hirviente, pero necesita un poquito de calor para que una fracción pase a la vapor. ¿Quién va a pasar a la fase de vapor primero? El más volátil. Lo poquito que hay del más volátil, porque aquí abajo, esto también puede ser 95% del más pesado y 5% del más volátil. Entonces, eso es lo que pasa. Pero bueno, ya tengo, y eso es lo que garantiza que desde abajo haya vapor. El saldo, no tengo por qué evaporarlo de nuevo. El saldo incluso está caliente, está en su temperatura de ebullición. El saldo. Lo enfrío, pero no lo voy a enfriar ahí mirando cómo se enfría. Lo meto acá y precaliento la mezcla, digamos, ¿no? Y de esa manera optimizo mi. Entonces, eso es lo que. Y este es un reboiler que se llama rehervidor, calderín, que eso es lo que nosotros utilizamos para poder generar una fracción de vapor. Y esto es una vaporización parcial. Solamente que mi líquido está justamente en la panza. No está frío, ¿no? Y entonces produzco esto. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo va a ser la concentración? Esto va a ser XM, digamos. ¿Cierto? Y aquí voy a obtener un I. Y esto va a ser, una vez que sale, después de que salga esto va a ser X. Normalmente lo llamamos B. ¿Cómo va a ser esto respecto a esto? ¿O cómo va a ser XB respecto a esto? Encontrar más volátil. Menor, encontrar más volátil. ¿Cómo va a ser? Más cercano a uno. Más Cercano a uno. del más volátil. O usted un poquito, yo lo estoy confundiendo porque le he puesto 95%, pero este es de pesado. Es 5% apenas, porque lógico, si aquí estamos, aquí todo el volátil, aquí no queda casi nada. Bueno, le dejemos el 5%. Ya está, ¿no es cierto? Pero bueno, estoy diciendo que esto, por ejemplo, sea 0,95. Sale de aquí. Sale de aquí. Pero una vez que evaporo, ¿cuánto va a ser esto respecto a ese 0,90? A ver, perdón. ¿Qué? 0,05. 0,05. El que sale por acá, el líquido, la concentración del más volátil, el líquido que sale. Y después de que he evaporado un poco, ¿cuánto sale esto? Respecto al 0,05. Un valor. Obviamente, mayor o menor.
O igual. 0,02, 0,03. 0,03. ¿Por qué? Porque lo que yo he evaporado sobre todo es el más volátil. Entonces le estoy quitando de lo poco que hay, le estoy quitando más volátil para detonar la columna y va a seguir disminuyendo. Ya me estoy metiendo en electrificación, mejor la paro ahí. Entonces, ¿alguien dijo entonces? Y eso va directo circulando a la alimentación y vuelta. El círculo de la alimentación es producto. Este de aquí es el círculo de la alimentación. Este se va a enfriar porque esto se va a calentar. Y a mí me conviene meterlo más caliente, porque si lo meto frío, el vapor que estoy formando aquí y que estoy gastando vapor de agua de la caldera y me cuesta plata, entonces voy a tener que utilizar gran parte en precalentar la alimentación. Puchi, ¿por qué no salir más caliente? Entonces, gasto. O sea, mi optimización de energía es a través de un precalentamiento para estar más cerca de la panza, ¿no? Y no estar a 30 grados, 20 grados. Esa más o menos. Pero bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Pero bueno, ya vamos a ir viendo, porque ya en cuanto a avance, digamos, ya hemos terminado con la ciclo. Ahora vamos a entrar justamente a la aplicación. Entonces, ahí lo terminemos. Yo hasta esta noche voy a subir el gráfico. Y ahí les voy a decir más o menos para qué hora va a ser el día. No, pues, pero amar. El hachazo. Ya descansando el lunes. Ahora recuerden que el viernes va a ser lunes, porque como no hemos pasado dos clases. No, ya ves. Entonces, esa no es una situación. Listo, gracias.